Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de conexiones entre tejiendo culturas y saberes. Me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. Yo soy Verónica Trujillo. ¿Qué tal? Yo soy Edwin Morón. Me da mucho gusto también estar acompañándonos en esta emisión de Conexiones. Quédense con nosotros, tendremos un programa sumamente interesante. El día de hoy vamos a platicar acerca de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, sus actividades y diferentes distribuciones en el plan curricular. Para eso tendremos como invitados a Israel Cárdenas Camargo, Ricardo Adrián Velasco Reyes, Gerardo Rebollo Posadas, Valeria Martínez y María Fernanda Sandoval. Además contaremos con la presencia de las secciones alternativas del Buen Vivir, Dialogando sobre el Buen Vivir, el semanario de la Universidad Intercultural, Voces y Visiones y Origen, Tránsito y Destino. Los invitamos a que nos acompañen en este programa. No se vayan, regresamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por acompañarnos. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando sobre el área de incidencia y de profesionalización de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, una de las licenciaturas innovadoras del modelo intercultural de educación superior en México, precisamente porque trata de recuperar para el cuidado del ambiente la dinámica y la cosmovivencia de los pueblos originarios. Desde este entretejido es fundamental entonces considerar los diferentes saberes, las diferentes prácticas, tradiciones, costumbres de los pueblos originarios, no solamente por supuesto del Estado de México, sino de todo el país, incluso de Latinoamérica y de todo este continente. Por ello es fundamental hacer este ejercicio de articulación de diversas dinámicas, incluso también con la ciencia. Algunas de las propuestas que en la actualidad suceden en los entornos comunitarios tienen que ver con ello, pero no hay que olvidar la propuesta de la tradición, la propuesta que viene justamente del seno de los pueblos originarios. Y es que una de las dimensiones más presentes en la cosmovivencia de las comunidades es precisamente la relación con el medio ambiente, como una manera de habitar, como una manera de asumir un buen vivir en esta tierra. Antes de iniciar con nuestra entrevista, vamos a escuchar alternativas del buen vivir. No se vayan, regresamos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. La común unidad. La comunidad se refiere a funcionar como una unidad. ¿Y cómo es eso? Pues la comunidad empieza con la familia, con el pequeño núcleo familiar, padre, madre, hijos, hijas, hasta la familia extensa, abuelos, abuelas, tíos, primos, e incluye a la familia ampliada, tejiendo unas redes de parientes que van más allá de las redes sanguíneas, y que integra a los que llamamos compadres y comadres, que son soportes de la pareja, de los hijos, y que va tejiendo esa red social de común unidad que llega y se amplía hasta conformar una aldea o un pueblo. Bien, para que el cuerpo de la sociedad funcione armónica y equilibradamente, cada familia, que vendría a ser como una célula en el cuerpo humano, debe estar articulada a todos los tejidos. Pero ojo, cada familia, célula, está integrada por átomos, individuos o personas. Y todos juntos van conformando una unidad. Por eso la común unidad se debe entender desde lo más pequeño, la persona, el individuo, hasta pasando por la familia, claro, el núcleo básico, hasta llegar a la aldea, el pueblo, la comunidad a la que pertenecemos y de la cual somos originarios. Así, la comunidad es una referencia social, cultural, nos da pertenencia, identidad, raíz, arraigo, un sentido de ser parte de, tanto a nivel personal como familiar o colectivo.
Y la común unidad también se construye, se expresa y se refleja en otros ámbitos, no solamente los familiares, filiales y geográficos. La común unidad es clave en la producción, en la administración, en la gestión de lo público, porque es una categoría de ordenamiento del territorio, del reparto de las labores, de las tareas, de los recursos, de la actividad social, hasta de las celebraciones y los rituales. Cada quien y cada familia tiene un rol en la común unidad. Y la comunidad también es la base de la economía. Si pensamos en el intercambio, en el trueque, en el apoyo mutuo, en la reciprocidad, en la subsistencia de los pueblos. La existencia del ser humano está basada en la común unidad. El ser de la persona está en función de los otros, como un reflejo de la naturaleza, porque los seres humanos vivimos en común unidad y necesitamos del colectivo para la supervivencia. Desde la relacionalidad, recordemos que todo está relacionado con todo. Los seres humanos somos partícipes, parte y partícipes de la vida, en la cual la Madre Tierra es también una visión colectiva del mundo. Así que el concepto de familia y de comunidad se extiende a la naturaleza, porque los árboles, los animales, las montañas y los demás seres del mundo invisible son parientes. Los árboles pueden ser primos, hermanos, las cumbres nevadas son los ancestros, abuelas y abuelas. La naturaleza entera nos provee de la vida en comunidad. La comunidad es la vida. Pertenecemos a la naturaleza como una unidad. Desde el buen vivir, desde la visión ancestral de esta forma de vida plena, la comunidad nos llama a que hagamos conciencia de que nosotros pertenecemos a un grupo que nos identifica, a relaciones y conexiones que dan sentido a la vida, donde el ser humano no es el centro, sino que es parte de todo. Es una partícula de una unidad. Vivir en común unidad es esa conciencia de ser parte de la unidad, como los dedos de una mano, diferentes pero complementarios, que caminamos juntos con reciprocidad, apoyo mutuo, con el sentido común del somos en unidad, en común unidad. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues ya está aquí con nosotros Israel Cárdenas Camargo. Él es biólogo por la UNAM y profesor de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de México desde el año 2010. Además se encuentra con nosotros Ricardo Adrián Velasco Reyes, licenciado en Desarrollo Sustentable por esta casa de estudios y también profesor de horas clase de la misma. Nos acompaña Gerardo Rebollo Posadas, licenciado en Desarrollo Sustentable y consultor ambiental, también profesor de horas clase de esta licenciatura. Además participarán también Valeria Martínez, estudiante del 8º semestre, y María Fernanda Sandoval, estudiante del 6º semestre de esta licenciatura. Muchas gracias por estar en Conexiones, bienvenidos. Platícanos, Irra, ¿de qué trata esta carrera? Sí, muchas gracias. Fíjate que el objetivo de la licenciatura en Desarrollo Sustentable dice más o menos lo siguiente: formar profesionales capaces de investigar, gestionar, evaluar e innovar sistemas de producción agroecológica, manejo de recursos naturales y ordenamiento territorial para la solución de problemas de los ecosistemas, la promoción del desarrollo sustentable local y la conservación del patrimonio biocultural de los pueblos originarios. Claro, esto pues a través del diálogo intercultural de saberes tradicionales y científicos, con una actitud solidaria, ética, crítica y emprendedora. Claro que nos gustaría saber ahora pues la opinión de nuestros estudiantes y compañeros y compañeras sobre este punto, ¿no? Sí, en este caso el objetivo se ve permeado en los estudiantes con que pueden regresar a sus comunidades y emprender proyectos desde agroecología hasta proyectos incluso culturales, ¿no? Porque tenemos toda esta base de la vinculación con la comunidad que vamos a hablar más adelante. Y también los proyectos agroecológicos pues están súper en boga, ¿no? Es parte de los objetivos incluso del milenio, de la Agenda 2030, porque se nos viene pues una crisis bastante fuerte, ¿no? Entonces los estudiantes pueden regresar a sus comunidades y emprender estos proyectos pues muy importantes de los que se hablan en el objetivo de la licenciatura. Retomando lo que dice mi compañero, creo que también es súper importante lo que nos enseña esta carrera a no ser como tan cuadrados, y podemos
tener como una visión más allá. Podemos ver algo desde una comunidad muy pequeña e irnos a un lugar extremadamente grande y también saber actuar conforme a nuestro ambiente. Siempre trabajando y retomando esta cultura, esta tradición, pero cuidando lo que se nos viene, lo que se nos aproxima y tratando de conservar todo lo posible en mejora de todos nosotros. Sí, ciertamente en la carrera lo que vemos mucho es ese cuidado y preservación de la naturaleza a través de las formas tradicionales, como se les llama, esa vinculación y ese saber campesino, y está un poco, bueno, demasiado relacionado con los sucesos que ahorita se aproximan. Creo que es una carrera que, como lo comenta mi compañera, tiene una visión muy holística sobre las circunstancias que, pues, podemos buscar varias soluciones para un problema. La parte considero más importante es la vinculación con la comunidad, ya que dentro del desarrollo sustentable un objetivo es regresar a las comunidades a hacer mejora dentro de esto, ¿no? Entonces, el de hacer un diagnóstico dentro de nuestras comunidades y poder atacar esas necesidades para poder solventarlas y de alguna manera cumplir con el objetivo que tiene el desarrollo sustentable. Otro punto importante es el emprendimiento. Regularmente la carrera siempre nos exige tener una visión más interdisciplinaria, en la que debemos integrar más métodos, más disciplinas y no estar de alguna manera limitados, ¿no? a echar mano de lo que tenemos, ya sea un ingeniero, un abogado, puede ser hasta un psicólogo, ¿no? Porque trabajamos en comunidades y con personas indígenas, grupos indígenas. Dentro de esto, tener la visión integral nos ayuda mucho a recolectar el conocimiento tradicional, como ya se dice, y poder utilizar esas formas de cultivo, esas costumbres, esas tradiciones, y representarlas en el manejo de los recursos naturales, como es lo que ha afectado actualmente, ¿no? El mal manejo, la explotación, lejos de hacer un aprovechamiento. Nadie mejor como las comunidades indígenas para compartirnos parte de ese conocimiento y nosotros establecer en algún sitio como una consultoría, una oficina o algún lugar en donde se pueda llevar a cabo la investigación y generar líneas de investigación que nos ayuden a mejorar en estos temas. Bueno, pues como ya pudimos escuchar, la vinculación comunitaria es una actividad fundamental para el ejercicio de la interculturalidad. Vamos a escuchar la siguiente información, dialogando sobre el buen vivir, y regresamos. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Shoa mux sunguia, mux ashiwenewe, shika ivaniveyoweninga shasuawe. Hola a todas y todos, un saludo fraternal desde el pueblo Muisca en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Iván Niviallo, soy indígena del pueblo Muisca de Suba. Un saludo fraternal a todos los hermanos, paisanos, comunidades, amigos de todo el territorio de Latinoamérica. Pues bueno, en primera medida contarles un poquito de nosotros y en segundo momento contarles un poco sobre los planes de vida. En primer momento contarles sobre nosotros. Nosotros somos el pueblo Muisca, el originario ancestral de las tierras de Bogotá. Hoy Bogotá es la capital de Colombia, es la mayor ciudad del país, tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, es sumamente gigante y un montón de diversidad de culturas. Pues nosotros los muiscas somos los nativos y naturales de estas tierras antes de que esto fuera una ciudad y antes de que esto fuera fundado como la ciudad de Bogotá. Nosotros somos los originarios de este territorio. Y es lo mismo que pasa con muchas otras comunidades indígenas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Nosotros estamos en territorio ancestral, el que nos ha heredado abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas nuestras familias, pero hoy la realidad territorial que nos ubica es que estamos en la ciudad. A diferencia de muchos otros pueblos indígenas que tienen que desplazarse y movilizarse a las ciudades, víctimas del conflicto armado y de los procesos de despojo de tierras, nosotros nunca nos hemos movido de nuestra tierra. Nosotros vivimos acá en Bogotá desde que antes Bogotá se llamara Bogotá, antes de que esto fuera un territorio de una ciudad y antes de que todo esto estuviera urbanizado, nuestra gente ya vivía y habitaba estas tierras. Entonces este ha sido nuestro territorio toda la vida. Nada más que ahora nos toca estar en un contexto de ciudad, pero es una situación que, como mencionaba, le pasa a otros pueblos indígenas. Sé que le pasa a los mapuche, a Bajo en Chile, al pueblo Quitucara en Ecuador, sé que le pasa también a los hermanos
maorí en Nueva Zelanda. Sé que también pasan muchas de las comunidades de Estados Unidos y de Canadá. En general en todo el lado del mundo, en México y en muchos de los territorios también está pasando eso. Sí, la mayoría de las comunidades somos los nativos y los ancestrales, y pues las ciudades están construidas sobre territorios indígenas. Listo. Punto 2. Les quiero contar ahora, a partir del tema territorial y el tema de mi comunidad en el contexto de ciudad, el tema del plan de vida. Los planes de vida son herramientas que tenemos que comenzar a potencializar las comunidades indígenas. Los planes de vida son algo tradicional, pero también algo moderno. ¿En qué sentido? Pues que si hablamos de planes de vida dentro de nuestros abuelos y tatarabuelos, pues eso no aparece, ese concepto que toca generar, que unos tiempos, que unas metas, nada de eso aparece. Pero cuando hablamos como comunidad, como pueblo indígena, quiénes somos y hacia dónde vamos, ahí estamos hablando de un plan de vida. Un plan de vida no solamente proyecta lo que viene a futuro, sino un plan de vida tiene que recoger desde lo que uno es, ha sido, de lo que está haciendo y de lo que sueña ser. En este caso, nosotros como pueblos indígenas es obviamente volver al origen, volver a la raíz, volver al origen natural de nosotros como pueblos, al manejo de la tierra, a la sabiduría ancestral del territorio, a los conocimientos de las plantas tradicionales, al manejo de la lengua. Cada uno de esos elementos vienen nos componen como indígenas y nos dan también una línea hacia dónde ir. Justamente esos son los planes de vida. En el caso de nosotros, al estar en un contexto de ciudad, esto plantea una serie de retos también gigantes como el resto de comunidades, y con ese es el punto que quiero comenzar a recoger algunas reflexiones sobre este audio. El primero es decirles que los planes de vida como comunidad tienen que pensarse de manera colectiva desde el territorio. Toda la cultura, la medicina, la lengua, los ritos, las tradiciones, los cantos, todo lo que hace parte de nuestra identidad, los tejidos, los colores, las manillas, las prendas, todo tiene que ver con el territorio y todo se desprende del territorio. Por ende, el plan de vida de un pueblo indígena tiene que partir desde la realidad territorial en la que se encuentra y en la realidad a la cual quiere retornar, porque en toda Latinoamérica las comunidades estamos rotas por los cambios de colonización, por los procesos de despojos de tierras. Por eso plantearse un plan de vida futuro es plantearse volver al origen, volver a la tierra, volver a la comunidad, volver a la lengua, volver a lo propio. Un saludo fraternal a todas y todas en Latinoamérica. Un abrazo gigante. Misi Xochitl, un abrazo. Agradecemos al compañero Iván por compartir con nosotros sobre los planes de vida como instrumentos para un buen vivir. Hasta la próxima. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en puntos anatómicos específicos de la superficie corporal, de acuerdo a la enfermedad o dolencia que se pretende tratar. Es un componente clave de la medicina tradicional china. Se utiliza con frecuencia para tratar el dolor y para mejorar el bienestar general. La medicina tradicional china explica la acupuntura como una técnica para equilibrar el flujo de energía o fuerza vital, conocido como chi, que se cree fluye a través de canales en el cuerpo. Se usa principalmente para aliviar las molestias asociadas con distintas enfermedades y afecciones. En la Clínica de Salud Intercultural se cuenta con el servicio de acupuntura, en donde el tratamiento consiste en insertar en la piel agujas de acupuntura a distintas profundidades en puntos estratégicos. El profesionista manipula las agujas con movimientos o rotaciones suaves, aplica calor o impulsos eléctricos moderados por un tiempo determinado. Es importante mencionar que parte de la curación está en la voluntad de sanar. En la Clínica de Salud Intercultural te podemos ayudar. Como parte del trabajo continuo de reflexión en temas de alteridad,
Dentro de la Universidad Intercultural se lleva a cabo el Cineclub Universitario Nusibi Nusaku. La temática central que se aborda en las diferentes producciones cinematográficas que se proyectan es relativa a la relación entre el ser humano y la naturaleza, relación que ha preocupado históricamente a diferentes disciplinas del saber, y la cinematografía no es la excepción. Por ello, te invitamos a participar en el Cineclub y sobre todo, reflexionar sobre el modo en el que se discursa desde sobre la relación e impacto del ser humano en el ambiente. Cineclub Nusibi Nusaku, lunes y viernes a las 2 de la tarde. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pues ya estamos de vuelta, seguimos platicando sobre el desarrollo sustentable en la Universidad Intercultural. Platíquenos un poco sobre el área de desarrollo, pensando en área de desarrollo no solo la empleabilidad, sino precisamente esta noción de sustentabilidad relacionado a lo natural, los recursos naturales, la condición humana, la condición del diálogo con los saberes tradicionales, y en ese contexto, ¿cómo se inscriben ustedes como profesionales de esta área? Ok, sí, pues el campo laboral parte de la base de la sustentabilidad, ¿no? De este pilar de la parte ambiental, económica y social. Y entonces, pues sí podemos trabajar en instituciones que se dedican al tema, ¿no? Instituciones gubernamentales que se dedican directamente al tema, como CEDIPIEM en la parte del Estado de México, CEDIPIEM. En la parte ambiental, pues está Semarnat y otras, y entre todos los programas que derivan de estas instituciones, ¿no? Directamente desarrollando programas que establecen estas instituciones a nivel gubernamental. Sin embargo, también dentro de la carrera se nos enseña a desarrollar proyectos, ¿no? A desarrollar proyectos. De hecho, hay un eje muy grande de proyectos donde comenzamos desde el diagnóstico incluso de la comunidad y pasando por toda la parte técnica de saber precios, de hacer investigaciones incluso de hacia dónde se van los productos y llegando a algo muy importante que es el desarrollo comunitario, ¿no? Que toda esta parte de emprender un proyecto y recolectar insumos monetarios también sea equilibrado con la parte ambiental, ¿no? Sin afectar un poco. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? También tenemos otro tipo de campos laborales, por ejemplo, la consultoría, ¿no, Gerardo? Así es. Como bien lo menciona hace un rato, parte de lo fuerte de la carrera es lo integral, ¿no? En lo que nos aprendemos a generar ideas y además de generarlas, materializarlas, porque es parte importante. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, se queda en idea, en un proyecto que se escribe pero no se lleva a cabo. Entonces, tener las herramientas para llevar a cabo nuestro proyecto nos va a ayudar a poder establecer un sitio, ya sea a grande escala o a menor escala, por ejemplo, las UPFs, que son las unidades de producción familiar, en las que se basa la mayor parte de las comunidades. También considerar que son grupos indígenas que necesitan de asesoría. De ahí deriva la parte importante de una consultoría, que es mi caso. Actualmente tengo una consultoría en la que damos atención ya sea a productores agropecuarios, a productores forestales, pero también se da asesoría a personas que requieren de temas como política pública, que es la parte importante también, en la que debemos ser agentes políticos para poder generar un cambio desde la base política, en la que integraremos a la sociedad, a la cultura, que es la parte importante en las comunidades, y asimismo a la política. Son los ejes del desarrollo sustentable en el que nos basamos, y que sí, al ser una base integral, pues tenemos como tal la obligación de integrar a las demás disciplinas, teniendo en cuenta que somos como tal una recopilación, formar una empresa, formar un proyecto y materializarlo, como se nos dan algunas materias. En ocasiones se nos complica porque no tenemos las bases, no tenemos, por ejemplo, cuando se abren las convocatorias en ciertas instituciones, no sabemos cómo llevar un proyecto, cómo bajar recursos. Por ejemplo, en el momento en que INPI genera o abre convocatoria, no sabemos como tal gestionarlo. Entonces, la parte importante de la carrera es que no solo es cultivar o no solo es producir, sino también gestionar la parte de los recursos y la mejora en las comunidades, la mejora de las unidades de producción familiar,
Asimismo, inculcar en la niñez y en las generaciones que vienen atrás de nosotros una cultura de sociedad, una cultura de mejores ciudadanos. Claro, creo que una de las ventajas de la carrera es que uno puede ser su propio jefe, por así decirlo. En algunas materias nos enseñan a gestionar, como lo dijiste, nuestros propios proyectos que nos hacen ser desde casa, inclusive para tener una vida un poco más sustentable, más agradable, menos consumista, y nos enseñan a tener nuestras camas de hortalizas, que bien es algo que se supone que todos deberíamos de consumir. Y por otra parte, creo que también no solo trabajamos solo con hortalizas, también podemos ayudarnos de hongos, de plantas, de toda esa riqueza cultural que tenemos y la podemos aprovechar siendo agradable con el ambiente. Uno puede tener economía de hongos, puede tener economía de plantas medicinales, como también lo puede mencionar mi compañera Vale, que está ahorita en investigación. Sí, algo que a mí me gusta mucho de la carrera es que nos enseñan a manejar los recursos que se cuentan en la comunidad y de igual manera asesorar a estas personas. O sea, no solamente es decirles de qué manera llevar a cabo el manejo de sus recursos, sino también hacerlo de una manera un poco más óptima. También en comunidades se pueden crear reservorios de genética de ciertas especies y ya las puedes propagar, puedes hacer, como lo mencionaba una compañera, tu propio jefe a partir de los recursos que cuentas en tu comunidad. Platíquenos, por favor, ¿por qué es importante estudiar desarrollo sustentable? Platicando un poco en ese sentido, ¿por qué es importante estudiar desarrollo sustentable en este inicio de la segunda década del siglo XXI? Creo que es muy interesante establecer que la crisis ambiental que vive el planeta es el resultado, pues, del mal manejo de los recursos naturales y del abandono y desprecio en muchos casos de los conocimientos tradicionales que fueron formadores de la riqueza biocultural que nuestro país y otras naciones, por supuesto, tienen, ¿no? En ese sentido, el desarrollo sustentable y también, por supuesto, la carrera, por lo tanto, no busca un modelo de crecimiento automático o sin razón o infinito, sino lo que busca, pues, es generar un profesionista que sea capaz de gestionar, tal vez sea la palabra correcta, lo mejor posible los recursos locales, ¿no?, que las comunidades y otros grupos sociales cuentan con ellos, ¿no? Hay que considerar que la Agenda 2030 que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como guía en ese sentido, pues toca tanto temas de carácter ambiental, por supuesto que fueron su base, pero por supuesto que ahora el tema de la desigualdad social tiene un punto fundamental, la equidad de género, la búsqueda de relaciones más igualitarias entre gobierno, sociedad, industria, comercio, también se establezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudio de desarrollo sustentable no es un proceso estrictamente de moda, no es un tema que llegó y que posiblemente sea abandonado en los próximos años, sino es realmente el tema para muchos de nosotros central de la agenda mundial que busca, en la medida de lo posible, colaborar pues con este crecimiento sostenible, con este proceso que nos lleve a ser una sociedad sobre todo más sustentable, ¿no? Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Una de las actividades primordiales en el quehacer de la Universidad Intercultural del Estado de México es la vinculación con la comunidad. Por ello, durante el mes de abril, en la Escuela Primaria Juana de Asbaje de la comunidad del Tunal de Nací, se llevó a cabo el evento Caravanas por la Salud Infantil, en donde activamente participaron estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura de Enfermería, con la finalidad de que los niños tuvieran un espacio lúdico, pero también de aprendizaje en relación a diferentes aspectos. Uno de ellos estuvo relacionado con los primeros auxilios, un tema de gran importancia que debe ser impartido desde temprana edad, para que las y los infantes puedan saber qué hacer en caso de algún accidente en casa o en la escuela.
Otro tema relevante fue el lavado de manos, estrategia que ha cobrado relevancia para evitar la transmisión de infecciones como lo es el COVID-19. Por su parte, la higiene bucal resultó un aspecto indispensable, pues a través de él se incentiva en los niños y con ello se busca evitar enfermedades e infecciones bucales. De igual manera, la salud mental es un factor que debe atenderse, pues bien se sabe que a través de ella se puede hacer frente a distintas complejidades de la vida, como lo fue la postcontingencia por COVID-19, donde tuvimos que aprender a vivir bajo diversas condiciones y limitaciones tanto sociales como familiares. Uno de los temas sustanciales en este evento fue referente a los hábitos y productos alimentarios, pues a través de esto se busca un estado de salud óptimo y con ello evitar enfermedades de diferentes grupos de edad. El quehacer universitario intercultural implica no solo la atención al desempeño escolar, sino también la apertura hacia las disposiciones anímicas que pueden facilitar o entorpecer el devenir existencial de los seres humanos. En ese sentido, se han desarrollado actividades rituales cuya función es promover la información y acción necesarias para la vida integral. En el afán de fortalecer tal acompañamiento, es que se realizan ceremonias de Temazcali todos los jueves en la Universidad Intercultural, puesto que este ritual permite y facilita procesos reflexivos entre los participantes, desde los que se vuelve posible la atención a tales disposiciones anímicas, pues es en el proceso ritual reflexivo que se propician estados catárticos que posibilitan un actuar resiliente desde el que se asume una postura de responsabilidad respecto del propio estado afectivo y las relaciones que éste provoca. Participa con nosotros. Entrada libre. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Sabían que en el estado de Oaxaca se tienen 7 de los 9 ecosistemas totales en todo el planeta? Por otra parte, también se tiene registro de que este estado cuenta con más especímenes de flora y fauna que en todo Norteamérica en conjunto. Así como lo oyen, esta gran biodiversidad es posible gracias al delicado equilibrio de los ecosistemas, el cual está siendo alterado por factores como el calentamiento global, las sequías, la erosión, la pérdida de suelos, la degradación de la calidad de agua y del aire, entre otros. Estas terribles consecuencias actualmente ya azotan varias zonas de Oaxaca y podemos verlo en el documental del que vamos a hablar el día de hoy. Este documental se llama Sembradores de Agua y Vida. Fue realizado por Sergio Julián Caballero y producido por Flor y Canto AC y Ojo de Agua Comunicación. Sergio Julián, director de Sembradores de Agua y Vida, es socio fundador de Comunicación Indígena, Ojo de Agua Comunicación, y se formó en el manejo de cámara y edición y ha tenido más de 100 documentales con realizadores de diversas comunidades indígenas. El documental tiene una duración de 30 minutos. En este narra cómo campesinos y campesinas de los distritos de Ocatlán y Cimatlán, en los valles centrales del estado de Oaxaca, han conformado la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa y el Cuidado del Agua. Esta producción muestra cómo la falta de agua ha dejado su huella en la tierra y en los pobladores. También nos permite darnos cuenta de cómo estos ven el fenómeno de la escasez del recurso y cómo es entendido el imaginario del pueblo afectado. Pues más allá de las razones científicas, se menciona que el agua se fue porque estaba triste, con los pobladores porque la habían corrido. A lo largo del documental, vemos cómo se ha solucionado la escasez del agua, debido a la organización comunitaria, así como los resultados favorables. Sin embargo, también se muestra cómo las instancias de gobierno se mantienen sordas e indiferentes entre dicha problemática, negando y violando así el derecho humano al agua. Este tema debería preocuparnos a todos, pues tan solo el 30 de abril del año pasado, más de la mitad del país se encontraba en estado de sequía, lo que se traduce en pérdidas en cultivos o pastos y riesgo de incendios.
Sin embargo, no quiero darles más detalles para que sean ustedes quien lo vean de mano propia. Yo me despido. Esto fue todo por el día de hoy. La información de esta cápsula fue obtenida del sitio Souvenir y Ojo de Agua Comunicación. Los dejamos con Agua Santa de Mateo Kidman y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Dame claridad y coraje para poder seguir en este viaje con la gente por la tierra, por la vida que se aferra, por la gente, por el agua, con la gente por la tierra. Agua santa, agua santa, agua santa, dame claridad y coraje para poder seguir en este viaje. Agua santa, agua santa. Soy como leopardo veloz, pero siempre atento. Como culebra cambio de piel cuando es el momento. Voy moviéndome en el tiempo, ladrando lo que siento. Vacilo mi propio movimiento como el viento. San Miguel, legítimo guerrero, te pido. Escuchaste Voces y Visiones. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Seguimos platicando sobre una de las áreas sustantivas del ejercicio de la educación intercultural, que es la vinculación, es decir, la presencia de la comunidad universitaria en la comunidad, pero sobre todo la comunidad y su presencia y su influencia en la universidad. Platíquenos, Irra, cómo se desarrolla este ámbito en la licenciatura. Este tema de la vinculación es fundamental dentro del modelo educativo de la Universidad Intercultural, pero claro que toma una relevancia interesante en el tema del desarrollo, ¿no? Porque al fin y al cabo el desarrollo es allá afuera. El desarrollo está vinculado a un proceso comunitario, no es un ente que está sin existir. En ese sentido, pues la vinculación se vuelve un punto de partida desde el inicio y regresa hasta el final para cada una de las acciones, ya sea la docencia, vinculación, la investigación, vinculación, y hasta la contradicción de vinculación, ¿no? En ese sentido de que todo es un proceso ligado hacia alguien más, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi idea final es esa, ¿no? Que el desarrollo está interactuando directamente con una comunidad a través de ese proceso de vinculación que busca tender puentes de diálogo de saberes entre sociedad, alumnos, universidad, problemáticas, órganos gubernamentales, etcétera, ¿no? Una parte importante de ser estudiante de desarrollo y llevar vinculación es que aprendes a interactuar de forma más divertida, por así decirlo, con las comunidades. Creo que es también una ventaja que podemos aprovechar al máximo, porque cuando tú sales a comunidad tienes que aprender a tratar a las personas y no solo estar en una aula como pues muchas carreras. Hay que aprender a socializar, hay que aprender a saber cómo llegarles, hay que aprender a conocer y reaccionar a las creencias, a los métodos de enseñanza que ellos tienen. Y uno también lo va absorbiendo. No solo vas tú a enseñar algo, vas tú a aprender y eso es lo divertido, eso es lo padre y es lo interesante de esta parte de la carrera. Sí, es bonito cuando vas a comunidad y te das cuenta que las personas albergan un gran conocimiento que muchos, o al menos yo cuando entré a la universidad, yo creía que las personas de aquí no tenían una noción como muy amplia de qué era sembrar, ¿no? O sea, yo pensaba que lo hacían todo mecánicamente,
pero ellos saben en qué temporadas, con qué tipo de agua lo van a regar, cuánto tiempo, por qué, cómo y cuándo, y que reconozcan sus especies, para qué sirven, por qué están ahí, con qué otras hacen simbiosis, de así llamarlo, con cuáles tienen relaciones. Es, como lo comenta la compañera, te llenas de un conocimiento muy grande que pues te das cuenta que no solamente en las aulas lo puedes conseguir. Y el que ellos sepan, el que reconozcan sus servicios ambientales, o sea, que un cerro te puede brindar tanto agua como buen clima, como alimento, como muchas cosas, es algo que la gente reconoce y comparte contigo de una manera muy bonita, porque pues es su tierra, ¿no? Es donde ellos han vivido mucho tiempo. Parte también importante es la cultura. Los pueblos originarios, sabemos que México, aparte de ser un país megadiverso, también contiene una gran diversidad cultural. Entonces, esta diversidad alberga bastante conocimiento tradicional, por llamarlo así, pero con un gran significado, ¿no? A nivel de producción, a nivel de sociedad, a nivel cultural y también a nivel persona. Dentro de la universidad tuve la oportunidad de dar clases, de regresar a mi misma universidad a dar clases de Mazahua, y me encuentro con la oportunidad de compartirle a los estudiantes la manera, una forma de ver el mundo a través de la lengua Mazahua, en donde regresamos a las comunidades a ver sus tradiciones, sus costumbres, el porqué de las cosas. En la mayoría de las comunidades todo tiene un porqué. Muchas veces nos dejamos llevar por el término desarrollo sustentable, en el que se piensa o se prevé que todo es producción, y realmente también es el análisis del ambiente donde vivimos, de procurar que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan sobrevivir y disfrutar de los recursos que nosotros tenemos o que obtuvimos en algún momento. Entonces, parte de la cultura, las tradiciones, las costumbres, que son motivo de fiesta en la mayor parte de las comunidades o de las generaciones actuales, no comprendemos por qué esa fiesta o por qué hay esa celebración. Entonces, tomar en cuenta que a través de la cultura Mazahua vemos la cosmovisión, que es como vemos los astros, y de ahí derivan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la forma de ver el mundo, de percibir esta cultura, de volver a nuestras comunidades a valorar lo que tenemos y a dar herramientas para que pueda ser accesible el conocimiento hacia ellas. Sí, exacto. Toda esta parte de reconocer esta parte cultural es importante en el alumno, y les damos, como nosotros desde el núcleo de profesores, les damos toda una estructura para que puedan recopilar este conocimiento, ¿no? Este conocimiento incluso del ambiente y este conocimiento de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, vinculación con la comunidad es todo un eje en todo el plan curricular que llevan desde primer semestre hasta octavo semestre, ¿no? Donde comienzan en primer semestre a reconocer y hacer un acercamiento con comunidad, ¿no? Que comunidad en aras de localidades muy puntuales o incluso de comunidades cautivas, como por ejemplo las escuelas primarias, las escuelas secundarias, y bueno, en toda esta estructura que se les llama comunidades cautivas. Sin embargo, por la zona en la que nos encontramos en la Universidad Intercultural, salimos a las localidades mazahuas a reconocer primero el ambiente, a reconocer los actores clave. Entonces los estudiantes comienzan estas caminatas, estos acercamientos con las personas de las comunidades para reconocer en primera instancia actores clave, ¿no? Las personas que toman las decisiones, las personas que son líderes. Después reconocen los recursos naturales de los que dispone la comunidad, que pueden ser bosques, pueden ser suelos, y esto se enlaza con las materias que llevan, por ejemplo, en primer y segundo semestre, edafología, ¿no? Edafología, donde vemos toda esta parte del suelo, y también al mismo tiempo qué tipo de suelo utilizan los productores para ciertos cultivos, o qué tipo de suelo tiene el bosque de sus comunidades. Ya más adelante vamos viendo diferentes materias, por ejemplo silvicultura, donde podemos aprender a identificar los árboles y las plantas de las que hacen uso directo o indirecto las comunidades. Entonces los estudiantes van con nosotros a campo, aprenden a reconocer las especies. Bueno, ya con toda esta información, ¿qué podemos hacer? Además de que pueden emprender un proyecto de tesis, un proyecto dentro de esas comunidades. Toda esta información también nos sirve para la investigación, para que nos hagamos preguntas de hacia dónde podemos
llevar la sustentabilidad en una comunidad, si más hacia la parte agrícola, más hacia la parte forestal, desde dónde se puede comenzar toda esta sustentabilidad, ¿no? Entonces sí los estudiantes de nuestra licenciatura pues salen formados en diferentes ámbitos, ¿no? Sociales, ambientales, y lo más importante y lo más difícil, pues el equilibrio entre estas tres esferas de la sustentabilidad. Agradecemos mucho la participación de profesores y estudiantes de la licenciatura en Desarrollo Sustentable para platicar con nosotros sobre su quehacer al interior de la institución. Vamos a escuchar Origen, Tránsito y Destino y regresamos. Origen, Tránsito y Destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin, de nuevo muchas gracias por el espacio en el programa Conexiones. En esta ocasión hablaré de un estado importante hasta cierto punto, pero por cuestiones económicas y sociales, más allá de todo lo que implica. Es el Estado de México, que se caracteriza por concentrar una población muy alta con respecto al resto del país. Por consecuencia tiene una actividad económica muy fuerte y si bien esos no deberían de ser los parámetros para medir la importancia de una entidad o no, pues es muy común que se mencione esto. Entonces, en este caso hablaré de los flujos del Estado de México que, si bien podrían pensarse que son muchos, que sí lo son, no son necesariamente los mismos que se generan en otro tipo de entidades. El principal motivo por el cual la migración es poca hasta cierto punto del Estado de México hacia otras entidades es precisamente la cercanía con, en primera instancia, la Ciudad de México y en segunda instancia la cercanía con otras ciudades que ya hemos platicado, como lo son Pachuca en Hidalgo, Querétaro, Cuernavaca, Morelia inclusive, que son centros urbanos en los cuales puede generarse no un sentido de migración, sino de movilidad, en la cual la diferencia principal entre la migración y la movilidad es que la migración sí cambia de residencia y la movilidad no. Entonces, en ese sentido, tenemos mucha población que vive en el Estado de México, pero que trabaja en la Ciudad de México, trabaja en Querétaro, trabaja en Cuernavaca, pero hace el desplazamiento durante el día para dormir en sus casas en otras entidades. Entonces, eso hace que el Estado tenga una movilidad intensa, no necesariamente una migración igual de intensa como lo es su movilidad. Esto es un fenómeno reciente, hasta cierto punto, no tendrá más de 70 años, probablemente se habrá generado en los últimos 50 años, cuando se empezó a formar la zona metropolitana de la Ciudad de México como un ente urbano consolidado, apenas estaba fundamentando, ahora ya se tienen los problemas de sobrepoblación, ¿no? Entrando un poco a los números, sí hay una permanencia entre los datos que genera el INEGI del 2014 al 2018, una diferencia solamente del 2%, que es algo alrededor de 3.400.000 habitantes, respecto a la migración del 2014 al 2018. Es decir, en el 2014 había 3.400 personas migrantes que en el 2018. Si se dan cuenta, es un número relativamente pequeño comparado con la población total, que es de casi 17 millones de habitantes en todo el estado. Obviamente, uno de los problemas que genera o que se presenta en el Estado de México es la densidad poblacional. Mientras se tienen zonas densamente pobladas, altamente pobladas, como los son municipios conurbados, ¿no? Desde Jalatlaco, Tequixtenco, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, se tienen otros con una menor densidad poblacional, como son, por ejemplo, los del norte del estado, ¿no? Aculco, Polotitlán, el mismo San Felipe del Progreso, y otros como en el sur, como lo pueden ser Zacazonapan, Otzoloapan, Tejupilco, Temascaltepec. Se nota esa diferenciación. Los datos parecerán como muy de promedio, pero para quienes nos escuchan en la zona conurbada dirán que estamos hablando de números muy bajos, mientras en el sur del estado nos estarán diciendo que estamos hablando de números muy altos, pero en sí es por el promedio de poblaciones. Eso por un lado. Por otro lado, se mantiene la población más o menos estable, es el mismo indicador de casi 4.800 habitantes que estaban residiendo en otra entidad en comparación a este año
y 5 años atrás en el Estado de México. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Que no necesariamente la gente se mueve de la entidad para vivir, solamente se mueve para trabajar. Ese es un dato importante porque implica varios aspectos de infraestructura, de conectividad, tanto de conectividad de transporte como de conectividad en el desplazamiento. Es decir, no solamente se hacen carreteras, sino también se hacen líneas de autobuses o se generan rutas entre los autobuses para que el flujo de gente se mantenga. La terminal de Indios Verdes en la Ciudad de México es un ejemplo, Observatorio es otro, así como diferentes flujos no oficiales como son pues los tráficos individuales o los pool cars o los traslados colectivos. No solamente es el desplazamiento y la movilidad que implica, sino todo lo que hay alrededor de eso, como son las carreteras y su infraestructura. Eso hace que el Estado de México hasta cierto punto se mantenga estable en un nivel de migración interno, es decir, la venida o la ida hacia otros estados del mismo país. Sin embargo, no es así con la migración hacia Estados Unidos, en la cual sí se ha visto un descenso inclusive del saldo neto migratorio, que es del 1.2% del 2014 al 0.7% en el 2018. Entonces sí hay un descenso en el saldo neto migratorio internacional por parte del Estado de México. Y finalmente, una de las razones en las que se ha visto un poco más el Estado de México en la agenda migratoria es porque se convierte de nueva cuenta en un estado de paso. Muchos migrantes se detienen en esta zona, en la zona metropolitana de Toluca, por ejemplo, o en Tenería, que es donde pasan las vías del tren, para buscar seguir camino hacia el norte de México y posteriormente Estados Unidos, pero que se tienen que detener en algunos momentos, en algunos puntos, por cuestiones pues, de tráfico migratorio, ¿no? Esa población, como lo mencionaba en otras ocasiones, es volátil, es voluble, no se podría cuantificar y tal vez por eso parece que hay menos migrantes de los que hay, porque precisamente son una población vulnerable que no tiene ni siquiera en ocasiones registro. Entonces esa es la situación del Estado de México, un poco engañosa, pero hasta aquí los datos. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Edwin. Espero en la siguiente ocasión poder comentarles sobre otros estados también importantes, como lo son Michoacán, Morelos y Nayarit. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Bien, pues como pudimos escuchar, el tema que se planteó el día de hoy acerca del desarrollo sustentable y sus articulaciones con procesos culturales, dinámicas como las costumbres, las tradiciones, los saberes de pueblos originarios y también las nuevas formas de conocimiento en torno a la ciencia y distintas formas ecológicas del cuidado del medio ambiente y de las acciones familiares incluso también, pues son temas recurrentes en las discusiones al interior de las aulas de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Son preocupación también de los estudiantes, de los egresados, pero también de los profesores el poner en discusión, en una postura crítica, este ejercicio de la dinámica pues interdisciplinar también y por supuesto articulado desde los saberes tradicionales. Cabe resaltar que uno de los escenarios de mayor relevancia de este enfoque intercultural radica precisamente en esta relación que señalabas, Vero, entre el ambiente, la cultura y la formación universitaria, una formación que involucra a la comunidad, porque como decíamos, el saber propio de los pueblos originarios está ahí en las comunidades y el diálogo con ellas es fundamental. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos poder ampliar este tema en otra ocasión y agradecemos también en la locución a Alejandro Damián Espinosa Ledesma e Irene Cruz López. En la conducción y producción de este programa estuvimos Edwin Morón, Verónica Trujillo y Daniel Vallejo. Tlazocamati, Huelmillac Pampatica, Quitotlactol, Octeipa.
Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Y saberes.